Muchísimas gracias, Anabel Hernández, por esta entrevista. No, al contrario, gracias a Terra. Estás presentando Los Señores del Narco, esta investigación que te lleva 5 años, donde escribes un poco qué está pasando en el país, esta historia tan violenta, esta historia tan cruda que estamos viviendo los mexicanos, cómo están conformados los cárteles, y sobre todo hay un personaje central, un personaje muy importante, el Chapo Guzmán. Muchas gracias. ¿Quién es el Chapo, Anabel? Gracias. Justamente este libro surge porque a mediados del año 2005 fui a hacer un reportaje durante 5 días al llamado Triángulo Dorado, que es la zona donde confluyen los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, que ha sido la mata de los tristemente célebres narcotraficantes mexicanos. En este triángulo está el pueblo de Badiraguato, del lado de Sinaloa, donde específicamente en la ranchería de La Tuna nació Joaquín Guzmán Loera. También en esta zona de Badiraguato, de ahí son pues Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, los Beltrán Leiva, primos del Chapo Guzmán. Y entonces, después de haber estado 5 días en este triángulo, viendo cómo desde chiquillos los niños son sacados de las escuelas para ir ciclo tras ciclo agrícola a sembrar y luego a cosechar la marihuana y la amapola, fue realmente mi primer contacto con el tema del narcotráfico. Yo siempre me he dedicado, llevo ya 18 años de ejercicio periodístico, me he dedicado a los temas de corrupción, pero además una corrupción administrativa, peculado, enriquecimiento inexplicable, pero no había dado yo con la vertiente del narcotráfico hasta ahora. Y meses después de este viaje, cae en mis manos el expediente de la fuga del Chapo Guzmán. Y es ahí cuando me engancho con el tema, leyendo todas las fechorías, todos los atropellos, las violaciones, el alcoholismo, el uso de Viagra del capo, que tenía que utilizarla para poder tener sus actividades sexuales dentro del penal, ¿no? Y una serie de excesos que primero, de bote pronto, uno se engancha con el personaje, porque realmente parece que este hombre, Joaquín Guzmán Loera, es todopoderoso, ¿no? Que es capaz de corromper todo a su paso, que es inteligente, carismático, etcétera, etcétera, ¿no? También aterrador. Pero ya metiéndome más a fondo en la biografía del Chapo Guzmán, me encuentro con la historia de un muchacho nacido en este Triángulo Dorado, que como todos los muchachos de su edad, tuvo que comenzar a colaborar con su padre en la venta, en la siembra y cosecha de amapola y marihuana, y después iba con su padre a venderlo a un hermoso pueblo, por cierto, Cozalá, ahí en Sinaloa. Es ahí, acompañando a su padre, que el Chapo, cuando iban ya a Cozalá a vender la mercancía, veía que su padre durante días se perdía en las cantinas con mujeres, traía los bolsillos llenos de dinero, y el Chapo se queda fascinado con esa historia. Esa historia que te estoy contando es la historia que la madre de Joaquín Guzmán Loera llegó a contar hace varios años ya, y son videos que cayeron en manos de militares, y gracias a eso yo pude reconstruir esa historia. El Chapo Guzmán, ayudado por sus hermanos, por sus primos Beltrán Leiva, empieza a ser un pequeño campesino, a tener sus propios sembradíos y todo. Y entonces uno se pregunta cómo un hombre tan primitivo, tan elemental, que apenas estudió hasta el tercero de primaria, ¿no? Si uno ve sus declaraciones ministeriales, es un hombre realmente muy básico, ¿no? Con muy poca preparación, evidentemente. ¿Cómo un hombre como ese, que no pasó por Harvard, que no pasó por Yale, ¿no? Que no pasó por la Sorbona, ni mucho menos, se convirtió en uno de los hombres más poderosos y ricos del mundo? Y es ahí donde mi investigación toma otra ruta. Anabel, tú planteas en el libro que hay 2 tesis sobre la salida del Chapo del penal, en este escape que la versión oficial dice que va en un carrito de lavandería. Pero tras tu documentación, tu investigación, descubres documentos que develan que, bueno, hubo un acuerdo millonario con el presidente Vicente Fox. ¿Cómo fue esto? ¿En qué consistió ese acuerdo?
¿Cómo se da la fuga del Chapo de Puente Grande? Para yo llegar al conocimiento de este presunto acuerdo, de este presunto soborno que paga el Chapo a Vicente Fox, primero tendría que comenzar a explicarle a la gente que en las cientos de fojas del expediente de la fuga del Chapo, las cuales tengo en mi poder, queda perfectamente claro. Hay una prueba jurídica, una verdad histórica ahí, que me permite afirmar que el Chapo no se fugó de la manera que nos quiso vender el gobierno de Vicente Fox. El Chapo no se fugó con aquel empleado del penal de máxima seguridad, un hombre apodado El Chito, en un carrito de lavandería, que pasó no sé cuántos, casi milagrosamente, no sé cuántas puertas de seguridad, detección de calor, hasta subirse a la cajuela del Chito y salir la noche del 19 de enero milagrosamente, casi como una fuga de película, ¿no? El expediente dice otra cosa. A las 8:30 de la noche del día 19 de enero fue la última vez que se le vio al Chito cruzando la puerta de aduana vehicular, ya en su salida rumbo a lo desconocido, ¿no? De acuerdo a ese expediente, lo que realmente subió el Chito a su cajuela fueron cuadros, fue ropa, fueron los enseres del Chapo Guzmán. El Chito lo que hizo es hacerle la mudanza al Chapo Guzmán en una fuga, o en una más bien salida, perfectamente orquestada y planeada, con mucho tiempo de anticipación. Por el gobierno federal. Pues después me entero que fue por el gobierno federal, porque por lo pronto el Chapo Guzmán desde noviembre, desde diciembre del año 2000 estaba anunciando, platicando con los custodios, despidiéndose de la gente, reclutando gente. Ya me voy a ir, ya en unos días me voy a ir, vente a trabajar conmigo al rancho, tú te vienes como custodio de mi familia, haciendo ya todos sus planes, porque era una fuga perfectamente orquestada, no fue un asunto casual. Lo que realmente sucede, de acuerdo al expediente, la última vez que se le ve al Chapo Guzmán dentro del penal fue a las 9:30 de la noche, entrando a un consultorio médico. Ahí es donde termina la verdad histórica documentada de lo que es el expediente. El Chapo no se fue con el Chito. El Chapo, pues evidentemente se va vestido de policía, es una de las tesis que revelas en este libro, vestido de policía y sale en un helicóptero, me parece, del mismo. Lo que cuenta el propio Chapo Guzmán es que él sale del penal hasta la mañana del día 20 de enero del año 2001. Esa noche del 19, cuando empiezan a buscarlo por todas partes, curiosamente, de acuerdo a las propias declaraciones ministeriales, nunca lo buscan en el consultorio médico, lo buscan en todas partes, en el baño, en las celdas, nunca lo buscan ahí. De acuerdo a la propia versión del Chapo, es que esa mañana del 20 de enero del 2001, después de que se emite esta señal de alerta sobre la falsa fuga, porque no se había salido, viene todo el operativo policíaco encabezado por el entonces subsecretario de Seguridad Pública Federal, Jorge Enrique Tello Peón, que era el responsable entonces de toda la seguridad y administración de las cárceles federales. Viene como un segundo cinturón de seguridad el entonces titular de la todavía llamada Policía Judicial Federal, Genaro García Luna, recién nombrado en ese puesto por el presidente, por el general Rafael Maceo de la Concha, el procurador, y es gracias a estos cinturones de seguridad que esa mañana le abren la puerta al Chapo y le dicen: señor, ya puede usted salir. Esa es la historia que cuenta el Chapo Guzmán de cómo realmente salió del penal de Puente Grande, vestido de policía. ¿De qué tamaño pudo haber sido la cifra? ¿De cuánto monto estamos hablando? ¿O qué intereses tan importantes hubo para que el mismo gobierno federal apostara por esta fuga del Chapo? Incluso se siga hasta hoy, según revelan muchos compañeros, revelan muchas tesis, el apoyo al cártel de Sinaloa. ¿De qué interés tan grande estamos hablando? En el año 2008, un general enviado por Juan Camilo Muriño tiene un encuentro con el Chapo Guzmán. Y el general le pregunta al Chapo Guzmán:
¿es verdad que usted pagó 20 millones de dólares por, perdón, por su fuga? Y el Chapo le responde, pues de manera muy cínica: mi general, la libertad no tiene precio. Yo lo que pude conocer en el mes de mayo del año 2006, a través de uno de los jefes de oficina de la DEA aquí en México, en una cita que tuve con él en el Hotel Nico, en la cual hubo un testigo, donde él me narra que ellos tenían información, estaban siguiendo en mayo de 2006, cuando todavía Fox estaba como presidente, una línea de investigación porque habían recibido la información de parte del cártel de Sinaloa que el presidente Vicente Fox había recibido un soborno de más de 20 millones de dólares. Cuando la gente de la DEA me comenta esto, pues por supuesto yo entro en shock, ¿no? Yo digo, bueno, pero qué señalamiento tan grave. Claro, era una línea de investigación, ¿no? Pero qué señalamiento tan grave. Yo le pregunto, bueno, ¿de dónde sacan ustedes esta información? Y lo que me revela este funcionario de la DEA es que ellos tenían infiltrada a la célula de Nacho Coronel, compadre y amigo y socio del Chapo Guzmán. Suegro incluso. Sí, y es ahí donde ellos se enteran por parte de lo que Nacho Coronel le platica al infiltrado, de que supuestamente había habido ese pago. Hay un hecho concreto e irrefutable, que es el enriquecimiento súbito, insólito, inexplicable de Vicente Fox. Yo tuve oportunidad de cubrir su campaña presidencial, yo tuve oportunidad de platicar con Lino Corrodi, Lino Corrodi lo ha dicho públicamente, le pagaba hasta las colegiaturas de sus hijos porque no tenía ni en qué caerse muerto, no tenía ni para el súper. Lino incluso le tenía que ayudar a Marta a pagar también sus vestidos para estar más o menos presentable durante la campaña. Su rancho en San Cristóbal, el rancho que todo el mundo conoce, no, era una posilga. Los drenajes no servían, los muebles eran un vejestorio, el drenaje se salía pues de los excusados, se le inundaba a la casa, eran pastizales y terregales secos. Nada que ver con la finca que en tan solo 5 meses se construyó recién entrado el gobierno. Entonces, este asunto del enriquecimiento súbito es un hecho real, que si uno lo contrapone con lo que dice el Chapo, si uno lo contrapone con lo que dice el expediente de que el Chapo no se fugó, si uno lo contrapone con lo que dice la gente de la DEA, si uno lo contrapone con lo que dicen los testigos protegidos de la DEA en las Cortes de Estados Unidos, y ahí vienen sus confesiones de que Vicente Fox protegía a este clan del cártel de Juárez y el cártel Sinaloa, que entonces eran una sola familia. Planteas en este libro que, bueno, está muy compleja la historia, no por lo difícil, sino por todos los hilos que se entrecruzan, por todas las historias que van llevando a lo que sucede hoy en el país. Por eso es un libro muy complejo, muy interesante. Gracias. Planteas en la tesis de la muerte de Juan Camilo Mourinho, que falleció hace 2 años en este avionazo que se da 2, 3 años, me parece, aquí en la fuente de Pemex, sí, la glorieta donde está la fuente de Pemex. Planteas que, bueno, es un rumor que se sabe, no se murió, lo mataron los narcos, no, que es una venganza por los capos de la droga. ¿Cómo es esto? ¿Por qué es la venganza? ¿Cuál era el acuerdo que no se cumplió? ¿Qué fue lo que pasó en este avionazo? Habríamos de señalar aquí 3 datos duros, que son datos duros. La reacción inmediata del presidente de la República, todos lo vimos en televisión, un hombre absolutamente desequilibrado, desencajado. Incluso con lágrimas. Que en su discurso da a entender que fue un evento violento, no que fue un accidente, sino incluso da a entender que hubo ahí algo más. Después tenemos los propios testimonios recabados por muchos medios de comunicación de la gente que vio caer el avión. Y la gente dice, el avión venía encendido. Yo tengo fotografías que no... sí, yo tengo fotografías que no publiqué por mesura, por respeto a los familiares de las víctimas, donde el cuerpo de el
titular de José Luis Santiago Vasconcelos, inexplicablemente sale disparado en un segundo nivel de uno de los edificios. ¿Qué hace que Vasconcelos, antes de que el avión se estrelle, salga disparado? Sale disparado y queda su cuerpo sobre la mesa oval de un despacho ahí en Las Lomas. Están los testimonios de la gente que dice que explotó, que venía encendido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado está el dato duro, fehaciente, es un hecho público, de que la familia de Juan Camilo Muriño emitió a los pocos días un comunicado, un desplegado en la prensa de Campeche, hablando de que tu muerte valdrá la pena, esos hombres pagarán, o sea, hablando directamente, insinuando que eso no fue un accidente. Y después yo tengo la versión de gente ligada al propio Mayo Zambada, donde el propio Mayo había dicho a su gente que había sido un atentado perpetrado por él en venganza de que no se habían cumplido acuerdos. Habría que recordar que a finales de octubre del 2008, unos días antes de que ocurriera el deceso de Juan Camilo Muriño, el gobierno federal detuvo sorpresivamente, ahora ya sabemos por unas recientes publicaciones del periódico Reforma, que fue más bien un acto de contrainteligencia del grupo de Arturo Beltrán Leiva, detienen al rey Zambada, al hermano querido del Mayo Zambada. Lo detienen, al principio la autoridad no dice que era el rey Zambada, se lo guarda hasta que no le queda más de otra. Yo hablé con gente de la embajada que me señala que en aquellas fechas ellos sí pudieron detectar que hubo llamadas del cártel de la célula del Mayo Zambada a Los Pinos. ¿Cuál es el contenido de las llamadas? Ellos me dicen, no sabemos, nunca supimos cuál es el contenido de las llamadas, pero registramos que hubo llamadas. Lo que cuenta el Mayo Zambada es que, bueno, él estuvo llamando a Los Pinos diciendo, devuélveme a mi hermano. Pagamos, porque él se quejaba de que él ya había pagado supuestamente el sexenio, no dice ni a quién ni cuánto, para trabajar tranquilamente, como para que de buenas a primeras le tuvieran a su hermano y a 2 sobrinos. Y la respuesta de Los Pinos, según me informan, fue, no podemos ya soltarlo, pues porque ya el gobierno de Estados Unidos está sobre el tema. Ya no de pronto se nos puede fugar o no encontramos cómo. Después de varias advertencias es que viene este avionazo de Juan Camilo Muriño. ¿Cuál sería el pacto que habría del cártel de Sinaloa, del Chapo o de los grandes capos que están moviendo toda esta crisis en el país con el gobierno actual, con el gobierno del presidente Calderón? Lo que es un hecho, si tú me preguntas exactamente de qué está hecho ese pacto, cuánto dinero se pagó, cómo se orquestó, no lo sé. Lo que sí pude documentar, y están ahí los documentos, que me parece que hablan mucho más que cualquier otro argumento o especulación, es que desde el 2007, desde principios del 2007, el gobierno federal, después de que Felipe Calderón declara su supuesta guerra contra el narcotráfico y empieza con todo este discurso, en el 2007 se hacen unas fichas que definen las prioridades de esta guerra contra el narcotráfico. Y en estas fichas vienen prioridad estratégica 1, prioridad estratégica 2, prioridad estratégica 3, siendo la 1 la más importante y la 3 la menos importante. En estas prioridad estratégica, curiosamente, casualmente, están todos los enemigos del Chapo. Está la gente de los Zetas, está Tony Tormenta, está el COS, está su primo Arturo Beltrán Leiva, que aunque en aquella época era aliado del Chapo, era un hombre que le estaba compitiendo ya por el liderazgo. Entonces estamos hablando de que casualmente son prioridad 1 todos los enemigos del Chapo. Y habría que decir que en esa estrategia el gobierno ha sido muy eficaz, porque si uno checa la lista con los que han caído, prácticamente todos han caído. Y a diferencia de eso, lo que es el Chapo Guzmán, Nacho Coronel, el Mayo Zambada, el Azul, a quienes el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, tiene perfectamente identificados como uno de los capos más poderosos del continente, que controla prácticamente las principales bandas de crimen organizado en Estados Unidos, los tiene como prioridad todos.
Es decir, si los atrapamos o no los atrapamos, pues no importa, ¿no? Entonces, es evidente que esta guerra se hizo con un claro y documentado favoritismo hacia el Chapo Guzmán. También en otro de los capítulos, en otra de las partes del libro, hablas del retiro de los capos ya, que a lo mejor deciden ya pasar a una vida tranquila, como es la historia de Nacho Coronel. Este operativo que se plantea que fue en Guadalajara, que lo detienen, es el suegro del Chapo y es uno de los grandes capos, pero jamás hay fotos, no hay imágenes del cuerpo, como fue en el caso en Morelos de Arturo Beltrán Leiva, y de otros capos que inmediatamente filtran las fotos del cuerpo acribillado o de parte del operativo. En el caso de Nacho Coronel no hay una sola imagen, hay imágenes de una patrulla rondando cerca del operativo. Una de las tesis es que él se retira, pacta con el gobierno y bueno, se retira a ya dedicarse a otra cosa. Yo tuve dos maneras de corroborar la historia que cuento en el libro. Y la historia que cuento en el libro es que Ignacio Coronel no está muerto. Por un lado, eso viene por parte de su propio clan, que dicen, el jefe no está muerto. El jefe está retirado, no está muerto. Y por otro lado está, vuelvo al punto, la información dura, el dato concreto, que es, después de que fallece después de que fallece un hombre, porque sí falleció alguien en ese operativo del ejército, dejan el cuerpo durante muchas horas, durante más de 5 horas. Después de todo ese tiempo, llega el servicio médico forense del gobierno del estado y gente vinculada, fuentes directas de esa investigación, del levantamiento del cuerpo y todo, y quienes hicieron la autopsia, me aseguran que el hombre que recogieron ese día ahí tenía entre 40 y 45 años. Biológicamente, pues, porque ahí sí no se, por mucho que uno se retire la cara o que te haga cirugías, perdón, la edad biológica es la edad biológica, eso no cambia con nada. Bueno, pues el hombre tenía entre 40 y 45 años. Nacho Coronel debía de tener 56. Porque esa es la edad que afirma el gobierno de México que tiene, según su ficha que publicó también, confidencial, elaborada por el CISEN y la SCP. Según el propio FBI, según la ficha que tenía el propio FBI, también esa era la edad que debería de tener Nacho Coronel. Pero hay otro dato. La justificación que da el gobierno federal para decir si es Nacho Coronel es que toman sus huellas. Y esas huellas las meten en un sistema que se llama AFIS, que controla la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Ese sistema, en esos días, no servía. Y tengo documentos que prueban de que ese sistema no estaba funcionando. Sin embargo, se había caído. Oficialmente se dice que gracias al sistema AFIS se pudo saber que esas huellas pertenecían a un hombre que se llamaba Dagoberto, no sé qué, que supuestamente había sido el nombre falso que dio Nacho Coronel en una detención que tuvo en el 90 y tantos en Culiacán. Y así se evitan realmente hacer pruebas periciales de si es o no es Nacho Coronel. Finalmente, para desgracia del gobierno federal, es que efectivamente cuando en el 90 y tantos Nacho Coronel fue detenido, junto con un grupo de 8 o 10 hombres más, efectivamente da sus huellas digitales cuando es detenido, pero el nombre falso que dio no fue el de Dagoberto, fue otro. ¿De quién es el cuerpo que encontraron ese día en la casa de Zapopan? La gente de Nacho Coronel dice que el capo no está muerto. Recientemente fue desaforado un diputado, el diputado Godoy, hermano del gobernador de Michoacán, por presuntos nexos con la familia, con el cártel de la familia michoacana. Y bueno, Alejandro Encinas, dirigente de la bancada, señalaba también que bueno, se van a dar a conocer nombres probablemente de otros diputados, de otros senadores también implicados con cárteles de la droga. ¿Hasta dónde está inmiscuida la parte política? Si bien hablamos del presidente, del poder ejecutivo, ¿hasta dónde los otros niveles están inmiscuidos con otros grupos tal vez, o igual con el grupo del cártel de Sinaloa? Habría que decir
que esta historia de colusiones, de complicidades, no es nueva. Sería mentir que surge del sexenio de Vicente Fox para acá. Sería eso un gran engaño y no es ni mi función, ni mi tarea, ni mi propósito. En el libro lo explico perfectamente bien. Estas cadenas de complicidad, por lo menos lo que yo pude documentar, verificar, vienen desde el sexenio de Luis Echeverría. Solo que esas componendas fueron cambiando, como fueron cambiando los sexenios, como fue cambiando el tiempo. Y esas cadenas de complicidad son muy fuertes. Yo lo que afirmo en el libro, y por eso se llama Los Señores del Narco, es que los señores del narco no son solo estos hombres que salen con cara de malos en los carteles de la PGR o de la DEA o del FBI como los más buscados. No, también son hombres que ocupan las 8 columnas pontificando, haciendo donaciones, inaugurando hoteles, hospitales, bancos, como expresidentes, como secretarios de Estado, como diputados, como senadores, pues que también son señores del narco, solo que operan en este halo de legalidad. Son hombres que de una u otra manera, en un momento de su historia, han estado vinculados al narcotráfico. Y yo lo señalo ahí, en el libro Los Señores del Narco, con nombre y apellido. Entonces este fenómeno de Julio César Godoy, si bien es cierto que es el primer legislador en la historia de México que es desaforado por ser acusado de delincuencia organizada, evidentemente no es el único, ni ahorita ni antes. ¿El Chapo Guzmán sería una imagen mediática sobre este fenómeno? O sea, ¿es realmente el hombre más importante del narcotráfico en México, tal vez en el mundo, en el continente, o es solo una estampa mediática? Hay cabezas más importantes que el Chapo, hay gente que a lo mejor no sabemos que realmente mueve todo este negocio de miles de millones de dólares de la droga. Esa es una gran pregunta. A lo largo de mi investigación pude ir comprobando, por ejemplo, que empresarios a los que, por ejemplo, en el sexenio de Vicente Fox les dieron concesiones de minas o cosas por el estilo, también son narcotraficantes importantes. Esta pregunta de qué es el Chapo es una especie como de logotipo de esta organización criminal, ¿no? ¿Cómo llamarlo? Como el ícono. El ícono, como el ícono, como la marca registrada, ¿no? Pero en realidad detrás de él hay un ejército de personas, hay muchas personas que pueden tener igual o más influencia que él. A mí hay gente que me ha dicho que en realidad Ismael El Mayo Zambada es más poderoso que el Chapo Guzmán. Es más poderoso en cuanto a recursos económicos, a tráfico de droga, a poder económico, a poder de fuego, que es más importante el Mayo Zambada que el Chapo Guzmán, y que el Mayo Zambada siempre opera como con bajo perfil, empujando a que sea el Chapo el que aparezca como el más malo de la película. Este afán del Chapo por querer ser el protagonista, ¿quién es el Chapo? Si ya lo descubriste un poco como capo, humanamente, como ser humano, el hombre que le gusta pintar, el hombre que usa Viagra, ¿quién es el Chapo Guzmán? ¿Qué detalles curiosos de su vida podemos tener de él? El mujeriego, que como dices, viene de herencia familiar, del padre, de lo único que ve en su pueblo, el alcohol, las mujeres. ¿Quién es el Chapo Guzmán? El Chapo Guzmán es un hombre de verdad muy elemental. Es un hombre con un ego, con una necesidad de notoriedad, porque eso lo dice su propia ficha psicológica, inédita, que estoy publicando en el libro, la que le practicó el gobierno cuando él ingresa al penal. Es un hombre trastornado, es un hombre, pues sí, que es un peligro para el país, es un hombre que puede ser absolutamente encantador, es un hombre que puede ser un violador sin escrúpulos, porque violó a mujeres en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, cuando al gobierno federal se le ocurrió
meter a mujeres a un penal masculino. Es un hombre también que es capaz de llorarle a una cocinera, conmovido porque hace las enchiladas como las hacía su mamá. Es un hombre que presume de tener una isla en el Caribe, de tener residencias en las lomas, de tener una flota aérea. Es un hombre que tiene una gran cantidad de hijos, ¿no? Es un hombre que, a diferencia suya, a sus hijos sí los mandó a estudiar, son licenciados o doctores, lo son. Y es un hombre que, si bien tengo entendido ahorita, está pensando ya también en su retiro. Lo está planeando. Lo está planeando, está buscando entre sus hijos a su sucesor. Anabel, he estado siguiendo tu caso desde la presentación de este libro. ¿Has tenido amenazas de muerte? ¿Has tenido amenazas por parte de gente desconocida? ¿Cómo te ha ido? Sé que incluso la Procuraduría Capitalina te ha puesto un escolta. Así es. Ante la inminencia, ante la salida de este libro, tuve conocimiento por una fuente muy confiable de que presuntamente se está orquestando un atentado de muerte en mi contra por parte de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, incómodos por mis revelaciones, porque pude documentar que muchos de esos funcionarios, desde que estaban en la AFI hasta ahora que están en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, han sido señalados por testigos protegidos de estar vinculados al Cártel de Sinaloa. Ha habido estas incomodidades y, bueno, hay estas supuestas intentos, planes de acabar con mi vida. Tuve que tomar medidas y en cuanto lo supe, en cuanto tuve conocimiento de esta fuente confiable, fui a levantar mi queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y fui a presentar mi denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, pues para que se deslinde responsabilidades y se investigue a fondo si estos planes son reales y quién los quiere perpetrar. ¿Tienes miedo, Ana? ¿Tienes, no sé, que te pudiera pasar algo a ti, a alguien de tu familia? Pues es una pregunta difícil porque... A lo mejor tonta, pero... No, es difícil para mí porque después de estos 5 años de lidiar con el miedo... Aprendes a vivir con él. Aprende uno a vivir con él. Es curioso, esta ha sido una historia, meterte a la cloaca, meterte hasta adentro para poder sacar todas estas revelaciones. Ha sido un esfuerzo no solo de tiempo, sino también emocional, ¿no? De darte cuenta, ir conociendo más a fondo cómo opera toda esta podredumbre, ¿no? Mucha gente, cuando yo hablaba con los generales, cuando hablaba con la propia gente del gobierno de Estados Unidos, incluso con la propia gente ligada al narcotráfico, muchos me veían y me decían: pues señora, ¿por qué no mejor se regresa a su casa a atender a sus hijos? No se meta usted en estos temas son para hombres, estos temas son muy complicados, no se meta usted aquí. Mejor siga con sus otros reportajes de corrupción, eso está muy bien, eso es inofensivo, pero en estos temas no se meta, ¿no? Y yo realmente quería entender qué era lo que estaba pasando. Yo creo que si no entendemos realmente cuáles son los hilos de poder y motivaciones mentales de estos capos, no vamos a poder combatir el narcotráfico eficientemente. Y yo lo que quise comprobar es que sí se puede investigar, que no hay intocables, que se puede socializar el tema. Sí tengo miedo, claro que tengo miedo. Tengo 2 hijos, soy madre de familia, soy hija, soy hermana, claro que tengo miedo. Pero tuve que poner en una balanza mi miedo y mi convicción de que este libro va a tener alguna utilidad. Creo en eso. Creo que va a tener alguna utilidad. No sé si mucha o poca, pero aunque tenga poca, ya es una ganancia. ¿Hasta dónde ha afectado la situación del narcotráfico que estamos viviendo, de inseguridad, de esta corrupción que no solo engloba narcotráfico, sino muchísimos otros temas, sobre todo en el área administrativa pública?
hasta dónde el narcotráfico y esta corrupción está permeando en la situación que vive México, en esta situación de desempleo, en esta situación de pobreza en muchas zonas, en esta situación de crisis. ¿Sabes qué es lo más grave? Y lo revelo en el libro, y lo documento en el libro además. Es que, y la gente no ha comprendido, no ha entendido, porque el gobierno le miente y no deja que la gente entienda. Muchas de las bandas de secuestradores, siendo el secuestro uno de los crímenes, yo creo, más deleznables y que más ha sangrado a este país y que más dolor ha causado a las familias, muchas de estas bandas de secuestradores están ligados con los cárteles de las drogas. Y muchos de estos cárteles de las drogas son protegidos por policías, por jefes policíacos que tenían la obligación de defender a la población, no de defender a quienes la atormentan. Entonces, si tú me preguntas hasta dónde llega esta afectación, nos llega todos los días, es lo que la gente no se da cuenta. El narcotráfico no es solo el grupo de gente que le vende droga a una bola de viciosos. Y uno piensa, mientras yo no sea vicioso, mi hijo no sea vicioso, pues ya gané. No, porque el narcotráfico opera las bandas de secuestradores, opera las bandas de extorsionadores, opera la trata, opera la explotación sexual infantil, opera la pornografía infantil, opera todos esos delitos terribles, indecibles que están azotando nuestro país. Por lo que, de una u otra manera, los daños colaterales nos tocan a todos. O el hijo desaparecido, o la niña tratada, explotada, o el pariente secuestrado, o el negocio que ya tiene que cerrar porque vienen los extorsionadores a cada rato. De una u otra manera nos afecta a todos como mexicanos. Esta lucha contra el narcotráfico, una verdadera lucha, no como la de ahorita, una verdadera lucha tiene que ser una lucha de los ciudadanos, porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Anabel, pues muchísimas gracias. Te deseamos mucho éxito con este libro y muchas felicidades porque pones el ejemplo, pones el dedo a lo que se debe de hacer en periodismo, que bueno, pues muchas veces vemos que compañeros por miedo, por distintas situaciones, temas que no se están tocando y que realmente están afectando a nuestro país, a nuestra sociedad. Muchas felicidades y muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Y bueno, pues muchas gracias a usted. Lo invitamos a que continúe navegando por Terra, que haga clic en otro de nuestros videos. Hasta pronto.